Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, gracias Julián, gracias, gracias a tantas y tantas personas que han hecho posible que este día llegara por fin. Hoy es un día muy importante para todos los extremeños y sobre todo para la historia contemporánea y la historia de Extremadura. De manera, como decía Julián, al unísono se han alineado los astros y tanto la Administración, la Junta de Extremadura, la Diputación, el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, la Universidad de Extremadura, las asociaciones y las agrupaciones de familiares han caminado hacia un mismo destino, que era enfrentarse al pasado reciente, al pasado más traumático de la sociedad extremeña. La mina Terría suponía para todos los extremeños uno de los episodios más oscuros de nuestra historia contemporánea y gracias a la colaboración de todas las instituciones y la sociedad en su conjunto hemos podido por fin como extremeños abordar nuestro pasado más traumático y enfrentarnos a nuestro pasado desde el presente. Y de esta manera lo que estamos haciendo es producir conocimiento histórico y generar información científica que debe formar parte de la memoria colectiva de toda la sociedad y de la memoria colectiva de todos los extremeños. Extremadura siempre ha sido muy pionera en el proceso de exhumación de fosas comunes, aunque sea algo muy desconocido por la sociedad, y una vez más en este proyecto se ha demostrado que es con el apoyo de la Administración como se deben abordar este tipo de casos en los que estamos investigando violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, la importancia de lo que estamos aquí haciendo hoy no es solamente presentar unos resultados, sino integrar en la memoria colectiva de todos los extremeños la información de nuestro pasado más traumático, en este caso en el de la mina Terría. Quiero agradecer enormemente, por lo tanto, a la Diputación de Cáceres que haya hecho posible este proyecto. Sin la Diputación hubiera sido imposible completamente. Al Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, que decide de una vez por todas abordar un proyecto de esta envergadura y tiene todo el apoyo de su equipo de gobierno y de la población del municipio. A la Universidad de Extremadura, que sin el apoyo y el respaldo científico hubiera sido completamente imposible, y en la figura de Julián Chávez, que es la persona que desde los años 90 lleva luchando porque esta investigación realmente se pudiera llevar a cabo. Sin duda también a las asociaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Agrupación de Familiares y toda la sociedad extremeña en su conjunto que bueno, pues ha decidido enfrentarse a su pasado más traumático e integrar la parte más oscura de su historia en un presente mucho más sano, en un presente en el que todos caminemos hacia unos valores de igualdad y democracia. Vamos a ir pasando. Yo lo que voy a hacer es presentar un poco los resultados del proyecto que hemos tenido en Valencia de Alcántara. Como ya se ha comentado aquí, no me quiero enredar demasiado, pero había una serie de antecedentes, como hemos dicho ya, que son las investigaciones de Julián Chávez en los años 80 y los años 90, y bueno, a partir de esas investigaciones contábamos con una información de partida, con una serie de víctimas, con un número de personas aproximado a partir de las fuentes orales y de las fuentes documentales. Junto a la investigación de Julián Chávez, la perseverancia y la lucha continua durante las últimas décadas por parte de Conchita Viera y de todos los familiares de víctimas de Valencia de Alcántara, como Toñi Perera o la familia Melara, tantísimas y tantísimas familias que hoy no pueden estar aquí porque bueno, pues viven fuera de Extremadura o son personas ya de una edad muy avanzada, ¿no? Hubo un intento previo, como ya se ha comentado aquí, que no se pudo abordar porque no se tenían los permisos necesarios para poder acceder a la propiedad. Por lo tanto, bueno, pues esos son un poco los antecedentes con los que contábamos. No tenemos que olvidar que la justificación de este proyecto se basa en la aplicación de una ley que es la ley de la memoria histórica, la Ley 52/2007, que tiene como objeto reconocer y ampliar los derechos a quienes padecieron persecución y violencia por razones políticas, ideológicas o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, pero también promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y la solidaridad entre las diversas generaciones de españoles. Por lo tanto, la justificación de este proyecto era dar respuesta a una demanda social que era la búsqueda de esas víctimas y no solamente la búsqueda de localización e identificación, sino también la reparación de los familiares. Además,
Este proyecto no solamente se sienta las bases de la Ley de Memoria Histórica, la 52/2007, sino que está dentro del derecho internacional humanitario, que también protege el derecho de las familias, no solamente a recuperar a sus seres queridos, sino a saber qué es lo que ha ocurrido y a recuperar y conmemorar la memoria de sus muertos. Por lo tanto, estas obligaciones y estos derechos son de carácter universal y no prescriben con el tiempo, de la misma manera que tampoco prescriben y que perduran el tiempo el sufrimiento y la angustia de las familias hasta encontrar a sus seres queridos, que es lo que hemos hecho en este proyecto. Este proyecto de investigación se enmarca, por lo tanto, en la búsqueda de las víctimas de represión franquista durante la Guerra Civil y la dictadura, no solamente, como ya ha comentado Alberto Piris, en Valencia de Alcántara, sino en la mancomunidad de la Sierra de San Pedro, en todo el entorno de la Sierra de San Pedro, ya que la mina Terría es un paraje de los que nosotros denominamos como los parajes del terror, y funciona como un enclave de ejecuciones en todo el área del oeste de nuestra provincia. Por lo tanto, vamos a encontrar no solamente ciudadanos que pertenecen a Valencia de Alcántara, sino también de Membrío, de Cedillo, de Herrera de Alcántara, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un proyecto mucho más complejo a la hora de poder saber qué personas son las que están en ella enterradas. Este proyecto se inició inicialmente con un proyecto de ocupación forzosa del terreno, ya lo ha comentado también Alberto, ya que no teníamos de inicio la posibilidad de entrar en el terreno, en la propiedad, pero afortunadamente también la propiedad finalmente nos propuso un acuerdo y ha caminado también al mismo son o en el mismo compás para que este proyecto pudiera llevarse a cabo, y finalmente pues se alcanzó un acuerdo y pudimos acceder al terreno donde se encuentra ubicada la mina Terría. El objetivo o los objetivos principales de este proyecto han sido siempre la recuperación de los cuerpos y la identificación de las víctimas con el fin de ser devueltos a sus familiares. Pero no solamente ese ha sido nuestro objetivo, sino que también es la obtención de pruebas para esclarecer los hechos, para saber qué es lo que había sucedido con estas personas, ya que la información que teníamos era vaga, era confusa, no existe documentación registral, no hay documentos que puedan explicarnos qué pasó con estas personas que un día desaparecieron y no volvimos a saber de ellas. A estos objetivos no solamente se suma la parte más del derecho humanitario o el conocimiento de los hechos, sino que tenemos que unir el reconocimiento público de los episodios de violencia y la reparación de la dignidad de las víctimas, con un doble fin. En primer lugar, evitar la negación de los hechos. El negacionismo es algo que no podemos permitir desde la investigación científica y desde la producción de conocimiento histórico, y utilizar su divulgación como una muestra de rechazo crítico a la violencia. De ahí la gran importancia de que estos resultados se divulguen y formen parte de la historia y de la memoria de todos los extremeños. Las fases del proyecto, como ya ha comentado también Alberto, pues han estado divididas en varios puntos o ejes principales. En primer lugar, toda esa parte de investigación inicial en archivos, en registros documentales, la recogida de testimonios y la elaboración de esos listados de partida para ver a qué número de personas nos estábamos enfrentando. Contábamos con un número aproximado de 23 personas, pero ya veremos cómo a continuación pues ese número nos ha desbordado, ¿no? O se ha ampliado enormemente. Posteriormente, en el siguiente paso sería, una vez que tenemos toda esa información inicial o de estudios preliminares, la excavación y exhumación de los restos. A continuación pasaríamos al análisis antropológico y arqueológico de todas las evidencias que hemos documentado en la mina, y a partir de esa investigación se realizan las propuestas de ADN, se emiten los informes técnicos pertinentes y por último tendríamos la reinhumación de los restos. La primera fase de investigación que hemos realizado se llevó a cabo en el mes de noviembre y diciembre del 2017 y estuvo centrada, como ya se ha comentado aquí, en la instalación y el acondicionamiento del área de intervención, en la apertura de la mina y la valoración técnica del pozo y su desescombro. No contábamos con información previa objetiva de cómo era la mina, ya que la mina estaba sellada, se cerró en el año 88 con una losa de hormigón, y toda la información que teníamos estaba basada en fuentes orales que nos habían comentado cómo era la mina, ya que la conocieron antes de que se cerrara.
Este proyecto, como ya se ha comentado aquí, es el proyecto a nivel técnico más difícil abordado hasta la fecha en toda España, ya que estábamos trabajando a una profundidad de más de 20 metros, estábamos a 25 metros y además teníamos agua. Esto quiere decir que el pozo estaba permanentemente anegado de agua, lo que nos ha aportado una complejidad enorme a la hora de efectuar la intervención. La mina se había utilizado a principios del siglo XX para la extracción de wolframio, se abandona en los años 10-20, una vez que tocan el nivel freático y la mina se inunda. Por lo tanto, en el año 36 la mina estaba abandonada y contenía una gran cantidad de agua. Cuando se producen las ejecuciones, esta mina, por lo tanto, tenía agua y esos cuerpos van a caer al agua. Lo que hicimos en esta primera fase fue drenar el pozo y ver qué medidas técnicas y de seguridad necesitábamos para trabajar, que, como digo, han sido muy complejas y, bueno, pues podemos decir que las hemos conseguido salvar con suerte, ¿no? Porque los peligros eran numerosos. Iniciamos también el desescombro, el nivel de suelo de la fosa, el nivel de suelo de la mina estaba a 22 metros, quitamos 3 metros de escombro de forma manual y nos quedamos en esta primera fase a 25 metros de profundidad sin haber encontrado todavía los restos. De esta manera finalizamos esta primera fase y, bueno, pues pasado a la Navidad volvimos en el mes de enero ya con un conocimiento exacto de qué medidas teníamos que aplicar a terminar de bueno, pues desescombrar y localizar los restos de las personas que estaban allí ejecutadas. En la imagen lo que estáis viendo son las fotos de esa primera fase de intervención y cómo dejamos la mina en el momento en el que nos marchamos en el mes de diciembre. La segunda fase, bueno, los resultados, como decía, ya los hemos apuntado un poco, es esa documentación y la recogida de los datos, ese listado de víctimas, la localización o la ubicación exacta o el conocimiento exacto de cómo era esa mina y qué medidas técnicas teníamos que abordar y la excavación y esa exhumación. En la siguiente fase lo que vamos a realizar es la localización de esos restos, su excavación y su exhumación. Esta fase se ha llevado a cabo durante los meses de enero y febrero de 2018. La localización de los restos se llevó a cabo a 25 metros de profundidad el día 20 de enero del 2018, como ya ha comentado Alberto, y la verdad es que, bueno, pues casi que los localizamos el segundo día de iniciar la fase de intervención y fue para nosotros una gran sorpresa. Los restos estaban en un excelente estado de conservación y, bueno, continuábamos teniendo ese problema del agua, ¿no? Que ya que el agua mana permanentemente, ya que estamos por debajo del nivel freático. La excavación y la documentación de los restos ha sido una labor muy compleja, ya que el pozo es muy pequeño, tiene en la base 2,5 metros de longitud por 1,80 de anchura y, como digo, pues está permanentemente anegada de agua. Tanto las dimensiones como la profundidad han hecho las condiciones de trabajo muy difíciles y lo que realizamos una vez que habíamos documentado los restos fue excavar esos restos en toda la superficie del pozo e ir documentando esas evidencias mediante una metodología científica para luego poder reconstruir los hechos y poder explicar científicamente qué es lo que ahí había pasado. Para ello tuvimos pues, que instalar una serie de infraestructuras para no trabajar directamente sobre el nivel de los restos, ya que el nivel de restos ocupaba toda la superficie del pozo, mediante pues, un sistema de puntales y andamiaje, tablones, que nos han permitido trabajar de forma cenital y documentar y exhumar los restos de manera científica, como digo. Tenemos que pensar que el pozo tenía mina cuando estas personas fueron ejecutadas y cayeron al agua. Lo que hemos encontrado, lo que encontramos dentro del nivel de restos son tanto los restos óseos como todos los objetos que estas personas llevaron consigo en el momento de ser ejecutados. Los restos que aparecen en la mina Terría no aparecen en conexión anatómica, eso quiere decir que no aparecen en la posición en la que los cuerpos se descompusieron cuando cayeron dentro del pozo. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque caen al agua y entonces el proceso de descomposición y el proceso de esqueletización se va a producir en un medio acuático. Por lo tanto, los restos se van a depositar en el fondo de la mina ya sin conexión anatómica y de ahí que veamos esa dispersión de restos que no están articulados.
Como digo, excavamos esos restos en toda la superficie. Los restos estaban en un nivel, en un estrato de 1 metro de profundidad. Los restos, además, estaban en un nivel en el que había abundante cal. Se había arrojado numerosa cal una vez que los cuerpos habían sido arrojados dentro de la mina y, bueno, una vez que terminamos de exhumar todo este nivel de restos, hicimos un sondeo para asegurarnos que por debajo ya no había absolutamente nada y dimos por finalizada la intervención arqueológica. Los restos que aparecen en la exhumación, como digo, no solamente son huesos, sino que aparecen todos esos objetos asociados a las personas que llevaban consigo el día que fueron ejecutados. Son restos de vestimenta, enseres personales y restos relacionados con los perpetradores, es decir, munición, que nos van a ayudar también a reconstruir todo ese proceso represivo y también nos van a arrojar luz sobre los posibles procesos de identificación. Dentro de los elementos de vestimenta pues hemos encontrado abundantes objetos como cinturones, botas, hebillas, botones, gemelos, etcétera, etcétera. Objetos relacionados con los enseres personales son todos esos objetos que nosotros llevamos consigo en nuestra vida cotidiana y que también hablan mucho de nosotros. Si somos religiosos llevamos una medalla, si estamos casados una alianza, si fumamos un mechero. Todo este tipo de objetos que también aparecen dentro de la mina, como por ejemplo podéis ver en la imagen, a la izquierda es un reloj de bolsillo, una cartera o, por ejemplo, a la derecha lo que vemos es un bolígrafo de oro. Todos estos enseres también aparecen dentro de ese paquete, dentro de ese estrato de restos y nos dan una información excepcional sobre el contexto en el que se van a producir esas ejecuciones. Por último, un último bloque de objetos son los relacionados con los perpetradores. Damos una para atrás. Y son esos elementos relacionados con la balística, casquillos y restos de munición. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues en primer lugar, cómo se van a producir las ejecuciones y también algo que nosotros no sabíamos en base a datos científicos, es si las ejecuciones se habían producido allí o no. Bueno, ahora ya podemos decir que sí, que al menos parte de las ejecuciones se han producido en el entorno de la mina Terria, ya que parte de los casquillos de esa munición han ido a parar al interior del pozo y, bueno, pues nos informan sobre que los hechos se han llevado a cabo allí y qué tipo de armamento se estaban utilizando. Como digo, esta segunda fase ha sido una fase muy compleja, en la que ha sido posible gracias a numerosas personas que, bueno, es imposible cuantificar en datos económicos, ya que forma parte del compromiso y de la calidad humana de las personas que han estado tanto detrás como colaborando con este proyecto a lo largo de todo su proceso. No solamente las instituciones, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, sino, como también ha comentado Alberto, toda la sociedad del entorno, las empresas de Valencia de Alcántara nos han aportado una ayuda excepcional, ciudadanos, vecinos, que nos han siempre ayudado en todo lo que han podido y que nos han transmitido todo ese apoyo y toda esa demanda, toda esa necesidad de saber qué es lo que había pasado durante su historia contemporánea como vecinos de la mancomunidad de la Sierra de San Pedro. Estamos viendo algunas de las imágenes de todo ese proceso de exhumación durante la segunda fase. Ha sido, como digo y repito, el proyecto más difícil que se ha abordado hasta la fecha en España y, bueno, pues podemos decir que lo hemos podido conseguir gracias a la ayuda de todos. Pasamos como conclusiones, ya se ha mencionado aquí, tenemos un número mínimo de 48 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que al no estar los restos en conexión anatómica, a partir de la representación anatómica, estimamos ya en campo el número mínimo de personas a las que pueden pertenecer. Ahora viene todo el trabajo de laboratorio. Estos restos están en la Universidad de Extremadura. Queda mucho trabajo por hacer, queda por hacer todo el estudio de los restos óseos. Por lo tanto, es posible que ese número varíe, o nos quedemos en 48 o vayamos a 49, 50, ya veremos, ¿no? Por eso siempre hablamos de un número mínimo de individuos. Los restos, como ya he comentado, se encontraban sin conexión anatómica debido a que habían sido arrojados al agua y se van a descomponer y se van a empezar a esqueletizar en ese contexto acuático y tenían una gran cantidad de cal. Los restos, como ya he comentado aquí, estaban excepcionalmente conservados y ya, bueno, pues anticipamos aquí algo que de momento pues habíamos ya observado y es muy importante también para el conocimiento científico de este proyecto, y es que tenemos restos biológicos conservados en un contexto de saponización. Tenemos restos que están muy bien conservados y, bueno, como ya ha comentado también Julián Chávez, es la fosa más grande
o con un mayor número de individuos documentados hasta la fecha en Extremadura. Es el proyecto más difícil desde el punto de vista científico y la parte más importante de este proyecto es que no solamente viene a dar respuesta a esa demanda de los familiares en cumplimiento de sus derechos elementales, en sus derechos dentro del derecho humanitario, sino que también toda la información que estamos generando a partir de este proyecto forma parte del conocimiento científico, forma parte del conocimiento histórico de todos los extremeños. Nada más, muchas gracias. Paso a José Manuel Corbacho. Entiendo que los fusilamientos son fusilamientos, la forma de ejecución, ¿no? Sí, las ejecuciones, todos los restos muestran signos de violencia, es decir, en los huesos encontramos tanto impactos como orificios de bala, principalmente los cráneos, pero también en el esqueleto postcraneal. Las ejecuciones se van a producir allí y hemos documentado que hay tanto restos de balística que pertenece a fusiles, en este caso fusiles Mauser, como armas cortas. Por lo tanto, tanto los orificios que ya hemos visto en campo, que hemos documentado, como la balística, nos indica que son fusilamientos in situ, es decir, en principio, en primer lugar, se les dispara con fusiles y posteriormente se confirma la muerte mediante un tiro en el cráneo, que es lo que se denomina comúnmente como un tiro de gracia. ¿Esas ejecuciones son en un día, en varios días? No sé también cómo se ha reconstruido lo que sucedió allí. Supongo que había fuentes orales, ¿no? Todo eso. El proceso de investigación todavía que nos queda mucho trabajo por hacer, pero sí que sabemos que estas personas son ejecutadas entre agosto y diciembre de 1936. Por lo tanto, serían distintos grupos que de manera recurrente a lo largo de todos estos meses se van a ir trasladando con un camión desde tanto Valencia de Alcántara como Membrío, Cedillo, Herrera de Alcántara hasta las inmediaciones de la mina. Estas personas se van a llevar al borde de la mina y ahí es donde van a ser ejecutadas. No es un único evento, no es un único acto represivo, sino que representa numerosos, no sabemos cuántos todavía, numerosos actos que se van a ir aconteciendo en el tiempo durante todos esos meses, entre agosto y diciembre. Todos los restos aparecen en un único nivel, en un único estrato, en un único paquete de huesos y nosotros no hemos podido identificar esos lapsos temporales de la secuenciación de distintos grupos, la deposición que sería de distintos grupos. También condicionado por el hecho de que no caen a la tierra, sino que caen al agua, por lo tanto todos los restos o todos los cuerpos estarían en ese contexto acuático y luego posteriormente se depositaron en la base. Por lo tanto, identificar esos hiatos temporales es mucho más complejo. Pero tenemos que pensar que son distintos grupos a lo largo de todos estos meses. La cifra del 48, no sé si es basada en cráneos o... Hemos hecho el número mínimo de individuos a partir de los sacros, porque los cráneos, hay muchos cráneos que están muy bien conservados, que están completos, pero hay otros que están fracturados. Por lo tanto, en campo nos ha resultado más sencillo hacerlo a partir de un elemento, que todos los individuos solamente tenemos uno y que estaba más completo, como es el sacro. Entonces lo hemos hecho a partir de la pelvis, a partir del sacro. Se puede hacer a partir de cualquier parte anatómica, porque lo que hacemos es observar la representación anatómica que hay. Lo que pasa que, bueno, en este caso era más sencillo hacerlo a través de los sacros. Según lo que habéis estado hablando de recopilación de las fuentes orales, habéis, bueno, todavía no me ha dado tiempo de leer toda la documentación, pero según lo que habéis dicho, está el alcalde, o sea, uno de los fallecidos, ¿se sabe la procedencia de alguno? O sea, ¿de qué tipo a qué pertenecían? O sea, si eran, no sé, ¿de qué...? Sí, efectivamente, toda la información previa, que ya digo que se inició en los años 80 gracias a las investigaciones realizadas por Julián Chávez, bueno, tenemos esos listados previos de ciertas personas que sí que ya sabemos que están ahí, ¿no? No solamente está parte de la corporación municipal, porque está Amado, pero también está, por ejemplo, Deogracia Salinas, que también era parte de la corporación municipal, está también el que era el presidente de la Casa del Pueblo, están los representantes de los principales sindicatos, como por ejemplo era el Redentor en la zona. Quiero decir, tenemos que pensar que estas personas son represaliadas por motivos políticos y están siendo pues, ejecutadas las personas que tienen una mayor significación o representación dentro de las organizaciones que están implantadas en la zona, ya sean sindicatos, partidos políticos o, por ejemplo, la Casa del Pueblo. También hay muchos obreros de los que no tenemos información, porque
ahí hay como un lapso también entre muchas familias de estos represaliados emigran posteriormente, en los años 50 o 60 fuera de Extremadura, y hemos perdido mucha conexión a la hora de ir ahora a intentar buscar esa información. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas ejecuciones no queda constancia en los registros documentales. Tenemos 23 personas documentadas a partir del registro civil y de las fuentes orales, pero hasta 48, ¿por qué no sabemos quiénes son? Bueno, porque no existe una documentación de la represión, no se registra a esas personas que son ejecutadas. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, le paso. Se supone que ahora, ¿no?, en la siguiente fase se va a tratar un poco de, bueno, pues de poder reconstruir para incluso... No sé, Sí, ahora consiste en... Se va a llevar a cabo una labor de investigación y de laboratorio, de forma paralela. Es decir, con los laboratorios, los restos que tenemos, para tratar de ensamblar ese puzzle, que desde luego, como ya ha dicho la doctora Laura Muñoz, es complejo, y por supuesto también apuntar la investigación, porque ya tenemos más documentación. Desde que esto se publicó, que fue prácticamente en 1995, han ido apareciendo muchos más documentos, y yo creo que vamos a ser capaces, por lo menos, si no identificar a todos, y buena parte. ¿Hay hombres y mujeres o son fundamentalmente hombres? Son hombres de edad adulta, de distintos tipos de edades, tanto jóvenes como de edades avanzadas, y bueno, ahora se trata, como bien dices, de reconstruir el puzzle, de contrastar todas esas fuentes, toda esa información y ver qué conclusiones podemos sacar en base a la información científica que tenemos actualmente. La importancia de esta investigación es que, bueno, aunque tenemos ley de memoria histórica, pero esta no garantiza fondos, ¿no?, ni financiación para este tipo de investigaciones, o sea que para seguir investigando se necesita esa implicación económica, ¿no?, de las... Efectivamente, si no hay un respaldo económico no se puede abordar la investigación. La ley de memoria histórica está aprobada en el 2007, pero se retiran todos los fondos, todas las subvenciones en el año 2011. Con el cambio de gobierno central en el Estado. Por lo tanto, eso ha impedido que se puedan desarrollar proyectos de este tipo, ya que se subvencionaban gracias a fondos públicos. En Extremadura hemos contado, afortunadamente, con el apoyo de la Diputación de Cáceres, que es quien nos ha permitido, y del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, que también ha hecho un esfuerzo económico importante, es lo que ha permitido que realmente estos trabajos se puedan llevar a cabo, porque sin duda, aunque estamos hablando de una cifra que no son muy altas, pero tienen un coste, ¿no? Tienen un coste mínimo que hay que poder abordar, y sin el apoyo de la administración y de las instituciones es completamente inviable. Ya no solamente por la parte económica, sino también por la parte de respaldo en cuanto a todo lo que conlleva, ¿no? Como comentaban, empezaban al principio, ya que esto es